sobre todo porque desde la medicina alopática hay pocas respuestas, o en todo caso las respuestas son siempre las mismas. Vacunas, vamos a ver que las vacunas para las alergias no responden demasiado, porque yo puedo estar vacunado contra algo y mañana soy alérgico a otra cosa, y entonces viviría vacunándome. Pero para empezar vamos a dar definiciones clásicas. Yo siempre parto del modelo conocido y después pasamos al modelo nuestro, donde lo vemos desde otro lugar, donde incorporamos otros conocimientos y tratamos de aportar soluciones. Entonces, la alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune. El sistema inmune presenta tres tipos de problemas cuando no funciona bien. El más conocido es las defensas están bajas y entonces tenemos las infecciones. Otro problema es el que nos toca hoy, las alergias. El sistema defensivo está como defendiéndose demasiado, con una defensa exacerbada y viendo enemigos donde no los hay. Porque las sustancias, los alérgenos, que son esas sustancias susceptibles de provocar alergias, en realidad no son sustancias, salvo algunas que sí. En general son sustancias inocuas para la mayoría de la gente. El polvo, la humedad, el cambio de clima, el polen. Pero el organismo es como que los reconoce y genera una reacción tan exacerbada que se da en la zona respiratoria, bronquial y en piel, que esa reacción exagerada, que es la reacción alérgica, se transforma en una enfermedad. Ahora, en algunas circunstancias, por ejemplo, el broncoespasmo puede darse en una persona que no sea asmática como reacción defensiva normal. Ejemplo, si llenáramos esta habitación de vapores de amoníaco, que es absolutamente cáustico, claro, el broncoespasmo sería una reacción de nuestro organismo defensiva para que no entre ese gas que nos irrita por dentro. En ese caso sería una respuesta lógica, no sería una respuesta alérgica. El problema es que el alérgico se le puede dar un broncoespasmo porque hace frío, porque hay humedad o por determinada forma de calefacción, etc. Entonces, habíamos dicho que es una respuesta exagerada del sistema inmune, se revoluciona. Hay otra cosa, el sistema inmune además inmediatamente reconoce a ese agente que califica como agresor. Lo reconoce y lo memoriza, por eso la próxima vez que entro en contacto con la misma sustancia, de nuevo la reacción alérgica. Y el tercer problema del sistema inmune, que es quizá el más complejo, es la llamada enfermedad autoinmune. Un día tendríamos que hablar de las enfermedades autoinmunes, porque son difíciles de tratar, porque pasa algo muy loco, algo que es casi ilógico, que mi propio sistema inmune desconoce partes de mi propio cuerpo y las ataca. Entonces se genera una lucha es como si los soldados de un mismo bando se están peleando en lugar de atacar al enemigo. Bueno, en la enfermedad autoinmune, que es evidentemente una reacción autoagresiva, los naturalistas dicen que no existe. O sea, no debiera existir, existir existe. Dice, en la naturaleza no existe un harakiri inmunológico. Esto es contrario a las leyes de la naturaleza. El sistema inmune funciona mal porque lo estamos maltratando. Y por eso se perturba su funcionamiento. Y bueno, ¿con qué lo maltratamos? Básicamente con dos cosas. Con la alimentación, esto también lo vamos a tener que tomar muy en cuenta en las alergias, con la alimentación, pero también con el inadecuado procesamiento de ciertas experiencias de nuestra vida. Al sistema inmunológico le afectan mucho los golpes emocionales. Y esto repercute, al colmo es un sistema complejo, porque aquí es como un equipo.
y tiene varios miembros, y esos miembros tienen cierta jerarquía, no trabajan todos juntos. Trabajan en la medida en que son necesarios para determinada función. Entonces, a veces para, por ejemplo, la inmunoglobulina, que es un factor defensivo y que en el alérgico está exacerbada, y por eso genera reacciones a veces donde no es necesario. Es como si yo acá tengo una alarma para los ladrones y resulta que suena cada rato, pero resulta que no entró ningún ladrón. Algo está fallando. Ya vamos a ver qué emoción hay atrás de esto, ¿no? Entonces, decíamos que bueno, tiene un complejo sistema, pero muchos de los alimentos que comemos le dan al organismo la materia prima para producir esos elementos defensivos. O sea, las moléculas con las que están compuestos estas sustancias, que en el fondo son sustancias químicas, el organismo necesita la materia prima y se la damos a través del alimento. Y si no tenemos una alimentación balanceada, nuestro sistema inmune no va a tener... Es como si los ladrillos de una casa no están en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo va a edificar su respuesta? Hay alimentos que ya promueven respuestas inflamatorias. Personas que tienen inflamación crónica. Bueno, este es un tema para pensar en la alergia. Ahora, los grandes golpes emocionales, los disgustos, como llamarían a veces algunos de nuestros pacientes, afectan profundamente al sistema inmunológico. Y les digo un dato. Detrás de toda enfermedad autoinmune, porque uno dice, hay una gran autoagresión del organismo. Si estamos de acuerdo, esa autoagresión la podríamos trabajar con Holly, porque esa energía Holly se ha volcado contra mí mismo, en el caso de la enfermedad autoinmune. Bien, sí, pero la emoción central atrás de la enfermedad autoinmune es el sentimiento de culpa. Esto es un aporte que hace Orozco cuando habla de sus patrones transpersonales, ¿no? Lo que pasa es que a veces la culpa no es detectable a simple vista o no es consciente para el paciente, pero en una enfermedad autoinmune la culpa es un elemento fundamental. Eso explica por qué esta respuesta tan ilógica de que el sistema inmune me ataque a mí mismo, si no me conozco, no tiene sentido. Y cuando entonces nosotros nos maltratamos, y otra forma de maltratarnos es dejarnos maltratar, y bueno, ahí están las respuestas. Por eso la naturaleza es sabia, y no es que el cuerpo se enoja, el cuerpo me viene a mostrar lo que no me quiero dar cuenta. Sin embargo, fíjense ustedes qué difícil que es curar enfermedades autoinmunes, no tanto por la enfermedad en sí, sino por la estructura a veces rígida de los pacientes. De reconocerlo y de hacer los cambios que hay que hacer, porque les puede costar la vida. Bueno, pero vayamos a algo menos grave. ¿Cómo? El lupus, la esclerosis múltiple, muchas. Son pacientes de difícil acceso. Porque la gente dice, pero las flores son muy buenas. Las flores son muy buenas, pero yo siempre les digo, son para que hagamos los deberes. Yo voy a tomar las flores para quedarme sentado en casa y no cambiar, bueno, no va a hacer efecto nada. Desde ya que cambiar con las flores no es lo mismo que cambiar a puro pulmón. Yo por ahí te digo, bueno, vos abrí tu corazón y perdoná. Y a lo mejor tenés un resentimiento muy fuerte por situaciones muy injustas vividas. Entonces lo menos que puedo hacer es ayudarte con alguna flor para que haga la tarea. No largarte al mundo así, arreglate como puedas. Pero bueno, el tema del perdón resuelve muchas cosas, ya lo dice el curso de milagros, ¿no? Pero el perdón es un instrumento que hay que aprender a trabajarlo. Es fácil cuando uno conoce el método. Si no conoce el método puede ser una tarea ardua. Quizá algún día hablemos de trabajar el tema del perdón. Más importante el perdón con uno mismo que con otros. A veces. Bueno, entonces el sistema inmune actúa, en el caso de la alergia, con el uso de los glóbulos blancos, uno de sus principales componentes, para eliminar ese agente nocivo, pero malinterpreta a ese agente que me está provocando esta irritación en general.
En otras palabras, es una reacción defensiva exagerada del sistema inmune. Y seguramente cuando venga Franco más tarde, para toda alergia hay una predisposición, para toda enfermedad. No puede haber enfermedad sin predisposición. Después se necesitan los elementos del medio ambiente que van a colaborar con eso y la reacción personal que hace cada individuo. Y con ese conjunto único e irrepetible tenemos por qué me enfermé de esta cosa y no de esta otra. Pero para toda enfermedad se necesita una predisposición. En la alergia hay una predisposición genética. Que después la persona sea más o menos alérgica, bueno, va a depender de muchas cosas, pero no se enferma quien quiere, sino quien puede. Esa reacción es lo que en la homeopatía se conoce, ese terreno, es lo que se conoce como miasma. Y el miasma del cual deriva la reacción alérgica es el miasma más básico de homeopatía, la psora. La psora, es PSO, la psora. De eso probablemente hoy les hable Franco. Digo, porque por ahí habla de las semillas o habla de otros. Pero en la homeopatía también da muchas respuestas a la alergia, buscando el remedio característico y otros remedios, que por ejemplo la cebolla, el alium cepa, todo lo que es lagrimeo, eufrasia, también lo que son, sobre todo en la vista, son remedios que podemos usar así en forma genérica, pero también hay que encontrar el remedio característico del paciente. Habíamos dicho que la reacción alérgica entonces puede ser producida por diversos elementos llamados alérgenos, como el polvo, el polen, los cosméticos, los aditivos de las comidas. Por eso se ve cada vez más alergia también, porque hace 30 años tomamos agua. Ahora el agua viene saborizada, con colorantes, y lo que es peor, endulzada, no con azúcar, que ya sería nocivo, sino con jarabe de maíz de alta fructuosa, que con eso se pueden convertir en diabéticos en un santiamén. Porque endulza más que el azúcar, es más barata, pero hace más daño todavía. Así que ya casi un milagro que no haya gente alérgica, porque en muchísimos alimentos, y ni que hablar del glutamato monosódico, que es un resaltador de sabor que está todas las sopas en caldo, el caldo, el cubito y las sopas en sobre son altamente tóxicas. Y el glutamato monosódico que se usa mucho en los restaurantes chinos, y se empezó a notar una serie de reacciones a la vista y se lo llamó el síndrome del restaurante chino. Y no se sabía por qué, y es porque se le pone glutamato monosódico para resaltar el sabor. Los jugos, estos jugos tipo Tang que vienen con agua y hacer jugo de naranja, también. Todo, si uno puede ver los componentes, y es más, hay otras sustancias que se escriben en forma de códigos, entonces uno no los conoce. Pero van a ver que hay RSM, ISS, y todo eso son códigos de aditivos que en muchas personas, por ejemplo, en los jugos, estos jugos de fruta, que de fruta no tienen nada más que el sabor, imitando, miren si no es más fácil exprimir una naranja y tomarse el jugo, generan también, es otra de las causas de la hiperactividad en niños. Los jugos, el exceso de azúcar, el exceso de cafeína, no porque el chico tome tanto café, sino por las gaseosas que tienen cafeína. Bueno, esta reacción, entonces, alérgica, tiene lugar en los ojos, en la nariz, la garganta y en los bronquios, en el caso del asma, pero también en la piel, dermatitis, eczemas, pruritos, etc. Bueno. Ahora bien, ¿qué estados emocionales podemos además asociar a la alergia? No caigamos, yo siempre lo aclaro, en esa trampa de, no, pero toda alergia es psíquica. No. Lo psíquico participa de todos los procesos y por lo tanto participa también en una reacción alérgica, pero no es que la reacción alérgica es inventada o creada por el paciente. El paciente participa con todo su ser de ese proceso. Hay elementos que son desfavorables, por lo menos para ese organismo que los reconoce como nocivos, pero
La pregunta sería también, ¿por qué ese sistema inmune está alborotado? ¿Por qué se defiende exageradamente? Bueno, uno de los temas es porque tiene miedo. Hay una emoción central que es el temor. Cuando hay temor, cualquier respuesta defensiva se exagera. Les voy a dar un ejemplo más simple. Y después les voy a contar un cuento. Bueno, supongamos que yo vengo acá a dar esta charla y vengo con un revólver en la cintura. Muchos se sorprenderían. No soy policía, no soy militar. Y me preguntan, ¿por qué tiene ese revólver en la cintura? Y yo les contesto, ¿pero ustedes en qué país viven? ¿No se dan cuenta que estamos cada vez peor? ¿Que nos roban y que nos matan en la esquina? A mí no me van a sorprender. Entonces, evidentemente, yo he incrementado mi defensa, representada por el revólver, porque tengo miedo. Porque si no, ¿para qué me voy a traer un revólver? O sea, el exceso de la respuesta agresiva significa que detrás de eso hay un estado de temor. Después tenemos que averiguar a qué. Y ahora les cuento el cuento. Resulta que, y tiene que ver junto con esto, un hombre decide irse a confesar, y lo va a ver al cura y tiene un enorme revólver en la cintura. Tampoco es policía, esto es lo que le llama la atención al cura. Entonces el cura antes de confesarlo le dice, pero hijo, dime una cosa, me llama la atención, ¿por qué tienes ese revólver en la cintura? Porque a mí no me gusta que me discutan padre y me hagan la contra. A mí el que se me opone, lo bajo. Ah, está bien. Y entonces el cura dice, pero hijo, dime una cosa, ¿tú crees en Dios? Yo no, padre. ¿Y usted? No, yo tampoco. Y bueno, aprendió la lección el cura, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en la causa interna de la alergia es, ¿a qué somos realmente alérgicos? Ese elemento, esa sustancia, que para la medicina convencional tiene mucha importancia, en realidad es irrelevante. ¿A qué situación, siempre digo yo, o a qué persona? Y a veces la persona está relacionada con una situación. A mi jefe, a mi suegra, a quien sea. ¿Ante qué estamos reaccionando exageradamente al punto de irritarnos o sentirnos intolerantes? Acá habrá que buscar estas respuestas del mundo emocional que libera emociones reprimidas mediante esta reacción. Acá está lo otro que les decía. Las alergias suelen indicar un nivel profundo de temor. Ese temor no siempre tiene que ser consciente. Miedo a participar plenamente en la vida. La vida nos impone desafíos, pero esos desafíos hay que ir y vivirlos con el cuerpo. O a veces yo quisiera empezar a independizarme, a ser autosuficiente, y quiero desligarme de algunas presiones que tengo, y me cuesta en principio desligarme. Y ahí se consume una especie como de impotencia, ¿no? Como que no canalizo adecuadamente. Les voy a contar un caso clínico que me acuerdo en este momento. Una vez vino a verme una chica que había empezado a hacer unos broncoespasmos, sin llegar a un cuadro asmático, pero broncoespasmos, ¿no? Muy joven, 21 años. Entonces, si bien uno tiene que razonar las flores de acuerdo a las características del paciente, vamos a ver también que hay algunas flores que se pueden dar sin tener que razonar nada. Por ejemplo, si hay mucosidad en una alergia, se cae de maduro que hay que dar carabaplo. Pero siempre hay que conocer la historia. ¿Qué pasó con esta chica? Esta chica estaba de novia y queda embarazada. Padre italiano, conservador, te casás ahora y vivís acá conmigo. Y así la tenía cortita, como Dios manda, para que no ande haciendo cosas por ahí. Vivía en la casa, el novio de ahí de visitante, y el padre tenía un carácter bastante firme y empezó como que le dio como el justificativo para hacer demandas al mejor estilo Padre Chiccoli sobre la hija, ¿no? Y ahí comienzan los broncoespasmos de la hija, que demuestran claramente que se siente asfixiada y ahogada por esa situación familiar.
ella me dice en una segunda entrevista que ella quisiera ir a vivir a otro lado. Bueno, ese sería, más allá de curarse de la alergia, ese es otro objetivo fundamental de toda terapia, generar la independencia del paciente. El paciente tiene que ser autónomo, sobre todo, bueno, si es adulto, no vamos a pedir que sea autónomo un niño, pero ella tendría que buscar su espacio y seguir madurando, porque tenía 21 años, pero evidentemente en ese lugar ella se sentía. Ahora, yo le pregunto, ¿no? Pero cuando tu papá te insiste tanto o te presiona tanto, vos no le parás el carro, no decís, bueno, papá, basta. Es que me da miedo porque mi papá es cardíaco y es hipertenso. Entonces fíjense qué maravilloso como dos personas conviven mal entre los dos, pero se regulan mutuamente con sus síntomas. Ella no puede, ella tiene bronca, la mandaría al carajo de buena gana, pero le da culpa. Y esa agresividad reprimida perfectamente produce el broncoespasmo, porque el broncoespasmo es esto, se cierran los bronquios. Y desde esta fragilidad, desde esta debilidad, me quedo sin aire. El miedo también me hace quedar sin aire. Van a ver, el miedo dificulta la respiración, con asma o sin asma. Desde esa fragilidad y esa debilidad, yo corto la influencia agresiva de mi padre. Y fíjense una cosa, si el padre en realidad tuviera un disgusto que le afecta el corazón, es por las calenturas Joy que él no maneja. Que él se haga responsable de sus broncas y que la hija se haga responsable de su... Pero se dan cuenta que está la agresividad jugando de distintas maneras. Ahora, hay familias que pueden convivir así toda una vida. Cuando la chica tiene mucha asma, el padre no jode tanto con los retos y la represión y todo eso. Y en cuanto toma alas, de nuevo está la censura. Entonces, muy probablemente, además de que respire libremente, porque también se le puede dar un broncodilatador para esto, pero el broncodilatador no la va a hacer madurar y conseguir un espacio propio o ganar más dinero para poder alquilar e irse de la casa. Entonces, ven ustedes que la curación tiene varios niveles. Pero hay familias donde esto si ella fuese una chica, yo la veía con pasta como para poder independizarse, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, hace una cosa muy infantil. La flor llegó muy bien a ella el primer frasco, a nivel respiratorio. Vino una segunda visita y después creo que ya no vino más. Pero lo verdaderamente importante no era solo que respirara bien, era que hiciera cambios efectivos en su vida. Ese es el objetivo de la terapia floral. Bueno, la independencia. Preguntas útiles pueden ser: ¿qué trato de evitar afrontar? Ella no quería afrontar esas discusiones. Fíjense una cosa, que uno dice, yo no quiero discutir, yo no quiero que el otro se sienta ofendido. El jodido siempre se va a sentir ofendido. No se preocupen tanto por el otro. Si no se preocupan por ustedes, así les va a ir. Yo por ahí me callo para no discutir y el otro, ¡ay, encima te quedaste callado! ¿No se dieron cuenta que la paz con un jodido no es tan fácil de lograr? Yo me callé, no dije nada para que no se armara el lío se arma igual. Esa es la trampa en la que cae el agrímono. Cede para que haya paz. Paz para el otro hay, para el agrímono hay tormento interno. O sea, no es esa la solución. Ahora, la solución tampoco es que pegue una paliza. Pero poner un límite, tener la energía, es el ejercicio sano de la agresividad. Poner un límite. No decir, por favor, te pido que no me lastimes más. Escúchame, no me maltrates. ¿Cómo querés que te lo diga? Y decirlo con el tono adecuado. Porque si no, fíjense esto, no pasa por el poder del otro, pasa por la debilidad del que la tiene. Hay madres que no tienen autoridad para retar a su hijo de 3 años. Díganme ustedes qué poder tiene un chico de 3 años para poder maltratarme. Es mi propio maltrato, mi propia inseguridad, mi baja autoestima la que me maltrata. El chico de 3 años no tiene ningún poder. Y hay personas a veces esclavizadas por, vamos a suponer, por un familiar, padre, madre, de 80 años,
moribundo que está más cerca del arpa que de la guitarra, ¿qué poder tiene un enfermo de esos el que yo le regalo? Yo he visto a una mujer que su madre la basureó toda su vida y la basureaba hasta estando agonizando de un cáncer, la madre. Y ella con un odio muy grande hacia la madre, pero nunca le pudo poner un límite. ¿Y qué pasó? Que la madre se murió. Y uno dice, bueno, se terminaron los problemas de esta mujer. No, de ninguna manera. Si ella no aprendió jamás a defenderse, teniendo varias oportunidades, porque cuando estas dificultades aparecen en mi vida, y muchas veces dentro de la familia, son justamente el aprendizaje. Tengo que fortalecerme, tengo que desarrollar mi autoestima, no me tengo que dejar marcar el camino por nadie. De eso se trata la vida. Y si yo no aprovecho todo, bueno, como dice el chiste, la vida es tan generosa que si no aprende la lección te la repite. Después que se murió la madre, ella se enfermó de cáncer y también se murió. Entonces, fíjense ustedes la importancia de poner un límite. No es nada más que porque me fastidia, es porque a veces en ese límite se nos juega nuestra independencia, nuestra vida, nuestra autoestima. Pero era mi madre. En nombre del amor, yo siempre les digo, no pueden permitir cualquier barbaridad. ¿Qué tiene que ver el amor con una persona que no me da amor y que encima la estoy cuidando y me lastima? O sea, como dice el refrán, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Dijo uno y mató a la cocinera del solar. Bueno, ¿existe algo o alguien que nos genera el suficiente recelo como para proyectarlo lejos de nosotros mismos? Y esto cuando lo buscan no tardan en encontrarlo, pero hay que preguntarse por esto. Bueno, esa defensa además, dijimos, está desorbitada, pero además se va extendiendo la lista de enemigos. Primero es el aire frío, después es la humedad, después es el polvo, después es el humo del cigarrillo. Por eso, aunque hagamos el test de sensibilidad, pasado mañana podemos tener nuevos enemigos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a vacunar contra todas esas cosas. Ahora van a ver lo que dicen los autores de la enfermedad como camino de este concepto. Y acá está lo que les decía hoy. En un conflicto bélico, el incremento del armamento significa agresividad. O sea, si yo me pongo el revólver en la cintura, aunque yo no diga una palabra, está indicando que hay en mí una respuesta agresiva exagerada. Más si me vengo a una reunión como esta. Si voy a una reunión con sindicalistas, era normal. Pero el incremento, bueno, en la alergia el exacerbado despliegue del sistema defensivo tiene el mismo significado. Nos encontramos con la agresividad reprimida que se ha hecho materia. Esa materia es la reacción alérgica. Se desplazó a algún lugar. Ahora, otro tema común en las alergias es la reacción ante el polvo del ambiente, y esto nos remite, pueden ser sentimientos de suciedad, de impureza, a veces asociados a la sexualidad o a veces a la imagen de uno mismo. Si yo tengo conflicto con mi propia imagen, eso también me impide defenderme adecuadamente, no respetarme, no valorarme. ¿Cómo me van a respetar los demás si primero yo no me respeto? Muchos alérgenos sugieren vitalidad, sexualidad, amor, fertilidad, agresividad, suciedad. Son expresiones donde la vida se muestra en forma activa. Y esta vitalidad, este estar en el mundo, es lo que le genera miedo al alérgico. El alérgico quisiera vivir una vida estéril, sin gérmenes, agresiones ni excitaciones. ¿Ustedes se acuerdan de Michael Jackson, que andaba siempre con ese barbijo? Había ahí una cosa muy obsesiva, de temor al contagio, Y la medicina convencional ayuda al alérgico en esta estrategia defensiva. Le dicen, bueno, eliminen los animales domésticos, el pelo del perro, el pelo del gato, no fumen en su presencia, no levanten polvo en el ambiente, eliminen las alfombras, ¿no? Esto puede ser algo práctico, pero miren lo que nos dicen Defter Seridalke. Dice, para que esta desensibilización sea realmente eficaz, debiera ser aplicada en el plano psíquico. El alérgico tiene que integrarse con sus enemigos, aceptarlos. Los alérgenos ejercen un efecto simbólico y no realmente químico.
La alergia, para manifestarse, necesita la participación de la mente. Vamos a aclarar esto un poquito. Ellos dan este ejemplo. En los cuadros psicóticos desaparecen todas las alergias. El psicótico está enfermo de otra cosa. Incluso yo diría, si ustedes ven a un psicótico en el Borda, lo pueden ver a veces un día frío, lluvioso, en camiseta, y no está ni siquiera resfriado. Como que su cuerpo físico está muy sano. La perturbación de la energía vital afectó el área de su mente de una manera grave y toda la enfermedad está desplazada al área mente. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia. Sí, tiene un cuerpo sano, pero de poco le sirve, ¿no? Esto también tiene que ver con la predisposición, con la cuestión genética del miasma. Ahora, en la psicosis no hay alergia. En un individuo narcotizado tampoco. ¿Por qué? Porque la mente no puede reconocer al enemigo. Porque si la sustancia provocara alergia por su sola presencia, la persona podría estar narcotizada y reaccionar igual. Al revés, yo puedo hipnotizar a una persona y darle a tomar un vaso de agua y decirle que es una sustancia que le hace mal y le puedo provocar una reacción alérgica artificial. Cuando estoy influyendo en cierta respuesta mental, yo eso en mi adolescencia lo hacía, tenía una cierta facilidad para la hipnosis. Yo hacía emborrachar a algunos amigos míos dándole un vaso de agua. Le decía, bueno, ahora vas a tomar ese trago favorito tuyo. Había uno que le gustaba el clarito, que se toma con gancia, no sé qué más, y siempre le hacía mal el clarito. Yo le daba un poco de agua y el tipo empezaba a sentir mala cara, a poner mala cara, y se sentía descompuesto un rato, por supuesto. Después lo sacamos de ese estado, no lo vamos a hacer sufrir necesariamente, pero fíjense ustedes el poder que tiene la sugestión en un estado de concentración especial que es el de la hipnosis. Podríamos ponerle a un hipnotizado, decirle que está anestesiado, le podemos apoyar un cigarrillo en la piel, que no lo quemamos, y a la inversa, le puedo decir que le voy a apoyar un cigarrillo encendido, le apoyo mi dedo y la persona retira la mano porque se quema. O sea, la que le da sentido al síntoma, a lo que me hace bien, a lo que me hace mal, es la mente. Por eso el alérgeno ejerce un efecto simbólico. Y me han contado pacientes asmáticos de decir, tuve una crisis de asma en medio de la noche, me faltaba el aire, tenía que abrir la ventana, y abrió las ventanas, y pude respirar. Y resulta que como la habitación estaba totalmente oscura, no había abierto la ventana, había abierto de par en par las puertas del placar. Entonces, esto lo que muestra es que la sustancia no es tan importante en realidad, sino la asociación que la mente hace con esa sustancia, que como ya fue reconocida, el sistema inmune gatilla la señal, no dice, uy, acá estamos exagerando. Reconoció al enemigo y lanza la señal alérgica, de la respuesta alérgica. Y al revés, a una persona asmática y muy sensible, la imagen de una fotografía o una película donde se observa humo puede desencadenar un ataque asmático. Miren, esto que está acá dice, desde otro punto de vista, la alergia sugiere una fobia que se ha trasladado a lo corporal, es un concepto que yo he creado, porque es igual que la fobia. Lo que pasa es que en lugar de reconocer el miedo en forma consciente, veo la cucaracha y me subo arriba de la mesa, el miedo está desplazado al cuerpo. Y fíjense que muchos alérgicos, no quiero salir a correr porque cuando hace frío me hace mal. No quiero practicar deportes, mi mamá no me dejaba practicar deportes. Y hablando de esto, si yo manejo adecuadamente esa agresividad, que es una energía vital que todos necesitamos, voy a evitar la alergia o voy a evitar otro tipo de somatizaciones. Y por eso muchos alérgicos se han curado cuando empezaron a practicar un deporte. ¿Por qué?
porque el deporte permite, a través de la musculatura, una descarga aceptable de esa energía que es la vitalidad o la agresividad. Más todavía, si es un deporte, por ejemplo, como las artes marciales, donde hay que hacer un adecuado manejo de la agresividad. Yo me acuerdo, ustedes quizás también lo recuerden, que hubo una vez, Sofovich lo trajo a un muchacho que era argentino, que era un karateca, correntino, que había vivido mucho tiempo fuera del país y un día volvió a la Argentina, Echeverría, no sé si se acuerdan, y un día lo presentó en su programa. Él había hecho muchos doblajes en películas en el extranjero y desde que vino a la Argentina empezó a hacer películas así medias cómicas, no sé, Terminator con Franchella y otros más, y él era de los buenos que peleaba con los malos, con unos ninjas. Entonces, bueno, hizo muchas películas de ese tipo. Pero lo que les quería contar era otra cosa. Él, ¿por qué se metió en las artes marciales? Porque a los 5 años tenía asma y su mamá lo mandó a practicar artes marciales. Y entonces, si el asma es en parte agresividad reprimida, él con el arte marcial canalizó esa agresividad en forma no destructiva. ¿Se entiende? Ahora hay más maneras. Nadar, correr, hay muchas actividades, porque la agresividad se descarga a través de la musculatura. Pero no basta eso solo. Hay también que tener la toma de conciencia. Y el arte marcial tiene también su filosofía, que no es cuestión de... porque si no seríamos puro músculo, y está bien, hay una descarga motriz, pero no habría toma de conciencia. En las artes marciales por lo menos hay toda una filosofía sobre la no agresión, y eso completa. Me acuerdo siempre una escena del Karate Kid. Vieron que el viejito le enseñaba la primera versión, no la última que le hicieron con Jackie Chan y el hijo de Will Smith, sino la primera, que estaba el viejito Pac Morita, que era el maestro, chiquito, peticito, ¿no? Y el otro maestro agresivo del otro muchacho que quería combatir con el discípulo del viejo, era un excombatiente de Vietnam, medía como 2 metros, ¿no? Y un día le quiere pegar un golpe al viejito ¿no? Y le tira un golpe con la mano y el viejo apenas se corre, y no solo que no le pega, sino que rompe la ventanilla de un auto, y medio se corta, y además se siente humillado porque le tiró semejante piña y no. Entonces le tira un golpe con la otra mano, y el viejito apenas se corre y de nuevo rompe la ventanilla del auto. Entonces en un momento dado el viejito hace como un movimiento como que ahora le va a contraatacar, y en lugar de contraatacar le agarra la nariz acá y le hace así, ¿no? Como que encima lo humilla. El tipo se siente ofendido y se va. Bueno, pero lo interesante es el diálogo que viene después. El discípulo le dice: maestro, ¿cómo fue que no lo golpeó? Y le dice el maestro: si cuando te tiran un golpe tú no estás, no hay golpe. Bueno, dice, pero ¿y por qué después no contraatacó? Porque tendría derecho a contraatacar al haber sido atacado. Porque quien tiene tanto odio en su corazón ya tiene bastante castigo con ser como es, le dice el maestro. Bueno, entonces, decíamos, la alergia sugiere una fobia que se ha trasladado a lo corporal. Este es un concepto mío. Se observa acá el desplazamiento existente en toda fobia. El miedo está en la mente y en las emociones, pero se expresa fundamentalmente en un área física del cuerpo. Pero ese lugar donde aparece el síntoma alérgico también va a ser clave para que yo pueda leer el conflicto. No es lo mismo que yo tenga irritada la nariz, que la garganta, que la piel. Eso también después me va a servir. Bueno, vamos a ver ahora un poco de asma, que es otra variante de la cuestión alérgica. El asma es una enfermedad de las vías aéreas inferiores, bronquios, y que se caracteriza porque se disminuye el calibre bronquial y entonces, como respuesta a algún estímulo ambiental, ¿no? Produce una obstrucción, una dificultad respiratoria y sobre todo al exhalar, el aire entra, pero el aire no sale porque no lo pasa. Esto se puede revertir de manera espontánea o con tratamiento médico. Y también acá el organismo reacciona a determinadas sustancias
Y esto puede llegar a obstruir el aparato respiratorio, provoca jadeos, ahogos y ocasionalmente puede provocar la muerte. No es lo más frecuente. Ahora, de nuevo, ¿qué emociones? Fíjense que la respiración es la primera función que el bebé hace ni bien nace por sus propios medios en cuanto le cortan el cordón umbilical. Quiere decir que la respiración tiene el significado de la independencia. El bebé ahora respira por sus propios medios. Y dicen estos autores de la enfermedad como camino, por la respiración la vida viene a nosotros. Yo tengo que respirar y tiene dos polos, inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Yo no puedo quedarme o clavarme en uno solo de esos polos, que es lo que le pasa al asmático. Si yo retengo el aire, después el aire no puede salir, y si no puede salir, tampoco puedo volver a tomar. Entonces, al inspirar, me contraigo. Pero si tengo miedo, si el miedo me domina, ya se me dificulta hasta esa inspiración. Decimos, hay personas o hay situaciones que me cortan el aliento, ¿no? Ahora, también puede existir la posibilidad, porque estos temas de las demandas emocionales están presentes en todas las patologías. Y muchas veces yo puedo tener un síntoma que me sirve para reasegurarme las respuestas de otros. Por ejemplo, esta chica que les comenté hoy se aseguraba con su crisis asmática una disminución de la agresividad del padre, pagando un precio costoso, ¿no? Porque el tema es poder poner un límite sin necesidad de enfermarme. Entonces, puede darse también una necesidad de recibir amor, pero contrarrestada. Yo quiero recibir amor, todos queremos recibir amor, pero contrarrestada por el temor o la incapacidad asfixiante para dar. Muchos asmáticos a mí me han dicho, yo provocaba la crisis asmática cuando yo quería. O sea, y siempre eso está dirigido a alguien del grupo familiar. Puede ser una familia numerosa o pequeña. En la familia numerosa puede ser que algunos sigan su vida como si tal cosa, pero basta que uno pique el anzuelo y es, uy Dios, ¿qué te pasa? No, por favor, bueno, ya está. El mecanismo mío va a ser siempre el mismo porque hay alguien que se ocupa de mí, le importa lo que me pasa. Muchas veces en el asmático hay una relación de fuerte dependencia con la madre. Y si no es con la madre, es dependencia con otra figura. Pues puede ser una persona adulta que ahora no vive con la madre, pero le quedó esa semillita de la dependencia, y ahora la dependencia puede ser con el cónyuge o con algún miembro de la familia, ¿no? Dice, el asma también puede estar indicando una incapacidad para aceptar o llevar adelante una vida independiente, autónoma. Habíamos dicho que la respiración es la primera función. Cuídate, hace 40 grados en verano, llévate un pulvercito por si refresca. Fíjense que más allá de esto, este es un mecanismo como inhibitorio y al mismo tiempo como algo desvalorizante, porque es como pensar que ese adulto no puede determinar, si no se lo dice otro, si me llevo o no un pullover. Es más allá de un hecho jocoso, llevarte un pullover por si refresca. Es como decir, si no te lo digo yo, vos no te das cuenta. Es común observar, dijimos, en los pacientes asmáticos, acá está el tema de una dependencia reprimida respecto de los padres, especialmente de la madre, y si la familia es chica, peor aún, porque es un vínculo así muy estrecho. Y hay familias donde todos están preocupados el uno por el otro. Yo creo que la reunión anterior, hace un mes, yo les comenté un caso de una familia que era un hijo único. La madre se preocupaba por el hijo se preocupaba por la madre y por el padre. A tal punto, era como un red chestnut, un triángulo red chestnut, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, la madre tosía
Y el chico se levantaba, mamá, papá, ¿están bien? Por escuchar toser. Bueno, este cuadro asmático está mostrando también una represión de la autoafirmación de la individualidad y de emociones como la rabia, que es mantenido bajo un rígido control. Piensen ustedes que este tipo de emociones son emociones no bien toleradas a nivel social. Como que uno no se puede enojar. Bueno, depende cuándo. Hay situaciones de la vida que no es normal no enojarse. Ahora, claro, si yo estoy enojado por todo y estoy irritable por todo, podríamos preguntarnos qué me pasa, pero hay personas que ante situaciones tremendas se pueden enojar, pero no lo expresan adecuadamente. Yo hoy, antes de empezar, estaba hablando con Eduardo Londres y le contaba una paciente mía que tenía un problema en la planta de los pies. No tenía los pies totalmente lastimados y llagados, lo cual era difícil tratarla, aunque uno le diera alguna crema o algo, porque por más que me ponga la crema, si después tengo que caminar y pisar, nunca dejo esa superficie, salvo cuando duermo a la noche, no la dejo descubierta y sin sufrir presión. Bueno, pero ¿qué había pasado en la vida de esta mujer? El hijo, un tipo ya bastante grandecito para vivir con papá y mamá, más de 40, árbitro de fútbol. Digo árbitro de fútbol, hay un chiste con los árbitros de fútbol. Un día tienen fama como de que son gente jodida, ¿no? Entonces un día va un tipo que se candidatea para ser árbitro de fútbol, va a la escuela de árbitros y pide una solicitud. Y el tipo que está atendiendo le grita a uno que está dentro: che, dame una solicitud para este hijo de puta. Momento, le dice: yo no soy ningún hijo de puta, no me la traiga, no me sirve. Bueno, este muchacho era árbitro de fútbol, pero además se dedicaba a estafar a la gente. Ahí está el punto, ¿no? Otra tarjeta amarilla. Y bueno, le hacía una serie de maniobras turbias. Pero no solo eso, porque vamos a suponer, hacelas, ya que es tu modo operandi, pero la involucró a la madre en una de esas maniobras. La hizo endosar un cheque. Cuando se armó el lío, la madre quedó pegada y tuvo que contratar un abogado aparte del de él para zafar y demostrar que era inocente. La madre una bronca bárbara, pero la madre en ningún momento le puso un límite al hijo. Probablemente la bronca la desplazó a sus pies, se le irritó la piel. La piel también significa el contacto con el otro. Ahora uno dice, ¿por qué la planta de los pies? Porque podría haber sido otra parte del cuerpo. Quizá ella no quería mostrar esa irritabilidad, que no se notara, y en la planta de los pies no se ve. Es como cuando hago un síntoma, por ejemplo, en la espalda. La espalda es la parte que yo un día nunca me la puedo ver. Voluntariamente no puedo, tendría que usar un juego de espejo para ver mi propia espalda. Pero un síntoma en la espalda también puede significar esas cosas de las cuales yo no me puedo dar cuenta. Ella estaba enojadísima, pero le dije: ¿y usted no le echó a su hijo de su casa? Porque lo menos que puedo hacer, como voy a convivir con un tipo que me complicó y me metió. Mi marido lo quiso echar, yo no se lo permití. Y bueno, a las pruebas me remito. ¿Ves lo que pasa? Pero la bronca estaba o no estaba la bronca. Y acá la bronca estaba justificada. Lo que pasa es que no utilizó esa energía para defenderse. Eso sí, se dedicaba mucho a cuestionar la conducta del hijo. ¿De qué sentido tiene cuestionarla si yo no corto por lo sano? No me digan que era necesario seguir conviviendo. Después el tipo, en otra maniobra futura, ya estaba por enroscarle la víbora a su hermana para que le salga de garante en otra cosa, ¿no? No sé si la hermana le hizo caso o no, pero fíjense cómo a veces, qué patologías hay en la familia, ¿no? Sabiendo cómo es la cosa, pero es mi hermano. Bueno, pero si tiene este prontuario, ¿no te parece que es hora de tomar un poquito alguna decisión? Entonces después no nos quejemos de los síntomas. Los síntomas vienen a ayudarnos, nos vienen a ver si te avivás. Te lo digo varias veces. Es como si nos dijeran eso. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas esencias
para las alergias de Bach, de California, de Australia. Bueno, una de las fundamentales para trabajar una alergia es Bitch. Aunque al principio no veamos un rasgo Bitch a simple vista, úsenla con confianza porque es la principal esencia, esa irritabilidad, ese fastidio. Jessica Bear, que es una terapeuta americana, ya fallecida, que alguna vez vino a la Argentina, dice: el alérgico siempre rezonga, siempre se queja. Qué frío, qué calor, qué humedad. Ese ya es una pista para darle Bitch. Dice, ¿no? Bueno, esa irritabilidad es llevada también al síntoma. El Bitch aumenta la tolerancia al polen o a otra sustancia. Claro, para proteger, porque el alérgico es sensible, además de Bitch, yo tengo otra flor bárbara para protegerme de estímulos ambientales, que es Walnut. Ya después vamos a ver cómo se combinan, ¿no? Se puede aplicar Bitch en una alergia cutánea aguda, urticaria, picaduras, exantemas. Esto está todo detallado en un apunte que se le va a dar, todos los nombres de las flores y más cosas que yo no puedo dar hoy acá. Por ejemplo, les puse un apéndice sobre el tema de los lácteos en la génesis de las alergias, que yo no voy a tener tiempo de explicarlo, pero se van a aburrir de leer información sobre los lácteos escrita por gente que sabe más que yo. Yo me limito a decir lo que he aprendido de otros. No es que a mí se me ocurrió que la leche produce alergia. Hace más de 30 años que lo vengo viendo a eso. Y le digo una cosa: si la persona consume muchos lácteos, puede tomar flores de homeopatía y no se cura la alergia. Porque están permanentemente ensuciando el terreno. Y la leche no es con las alergias, la leche puede ensuciar el terreno y hacerlo propicio para más de 100 enfermedades distintas. A alguna les va a tocar. A lo mejor no hacen alergias, pero hacen otras. Entre ellas cáncer. Van a ver el trabajo de una alópata dije, no un naturista ni nada, que son estos que piensan cosas raras, una alópata que no le funcionaba la quimioterapia y que se dio cuenta que ella consumía leche y que observó que los chinos no consumen leche y que la tasa de cáncer en China es mucho más baja, y ahí ella le cayó la ficha y dejó de consumir lácteo y se curó. Y eso está todo detallado en el apunte que se le va a mandar. Pero a veces esa alergia puede ser crónica, un eczema crónico. En ese caso, el willow. Fíjense que el willow ya es una irritación más fuerte que el Bitch. El Bitch se queja, tiene malos modos, pero el resentimiento de willow muchas veces provoca síntomas en piel también. Otra esencia, en segundo término, que puede ser aplicada es el Vervain. Bitch primero. Si Bitch no dio resultado, cosa rara, en segunda instancia Vervain, porque Vervain también es intolerante. Es distinto al Bitch. Es un intolerante ante injusticias, ante situaciones que no son como él piensa, pero también, y si corresponde, se pueden asociar ambas. Intolerancia a la vida, presionando con opiniones. Sin embargo, Bitch parece más efectivo para resfríos y alergias que Vervain, produciendo resultados más rápidos. Estos también son conceptos de Jessica Bear. Crabapple, por supuesto, por la cuestión de mejorar tanto la piel como la exoneración de síntomas, la desintoxicación, sobre todo si uno tiene alergias relacionadas con los alimentos, además de modificar el alimento, podemos limpiar el organismo. Después les voy a mostrar una investigación que se hizo en Cuba probando la eficacia antiinflamatoria de Bitch, Vervain, de Rescue Remedy, y placebo y un antihistamínico. ¿Y quién ganó? El Bitch. Más antiinflamatorio que el Vervain. Pero el Vervain es bueno, lo que pasa es que demoró más en hacer efecto. Demoró 3 horas en hacer efecto y el Bitch en la primera hora de aplicación ya mostró resultados. Esa es una investigación que se hizo con ratas en Cuba, que después se la voy a mostrar. Bueno, Agrimony, otra que sirve para cuando uno está acatarrado. Pero además el Agrimony también puede servir para que pueda expresar lo que no quiero decir o lo que no me animo a decir. Cherry Plum, cuando
cuando se tose o se estornuda descontroladamente y no se puede parar. El Chestnut-Bud, cuando los patrones alérgicos, todos los inviernos me resfrío, todos los otoños me resfrío, hay un patrón repetitivo. Entonces, más allá de las otras flores que damos para la alergia, para cortar eso del resfrío o de la alergia estacional. Chicory. Chicory puede sacar la congestión, en este caso, de los senos nasales inferiores, sobre todo quienes tienen alergias crónicas. Gorse, solamente cuando el caso de la alergia es crónico y la persona no tiene como ya esperanzas en curarse. Yo hace tanto que sufro de esto, ¿no? Y una pista es cuando la persona tiene círculos oscuros debajo de los ojos, ese es un indicador de que necesita Gorse para alergia o no alergia. Habla de que la desesperanza ya se instaló. Mustard. Mustard no es una flor fundamental en las alergias, pero si la alergia aparece en el ciclo menstrual o cada vez que aparentemente el sistema hormonal está provocando estas cosas, tendríamos que tomarla en cuenta, ¿no? Y también, si la sinusitis y la alergia no hubo respuesta con otros remedios, debiéramos probar con Mustard durante un tiempo. Walnut por la protección, como les he dicho, y también me va a permitir despegarme en el caso de la independencia, ¿no? Que necesita a veces el paciente alérgico o asmático, me va a dar también independencia y autonomía, manejar mi vida yo y no que me la manejen los demás. Los miedos, para los miedos vamos a dar Mimulus o Rock Rose si el miedo es más intenso. Otra esencia que me puede reforzar la seguridad y el protagonismo, Larch. Rescue Remedy cuando no tenemos otra flor a mano, cuando hay una emergencia, algún cuadro alérgico, pero si pudiéramos tener una reacción alérgica brusca que irrumpe, podemos asociar Holly con Beech. Holly también sirve para todo lo que es brusco, una erupción, por ejemplo, también. Acá está. En los cuadros alérgicos siempre hay agresividad reprimida que se ve incrementada por los temores del paciente. Se combate lo que se teme, dicen Deftensen y Dahlke, y por eso dicen es agresividad hecha materia. La alergia. Acá tenemos remedios que desarrollan la tolerancia a la humedad, al calor, al frío, al polen. Beech con Walnut, la combinatoria. Por supuesto que esto puede ser parte de la fórmula. Yo tengo que hacer una fórmula totalmente integrada, ¿no? Crisis de estornudos que no paran, el Cherry Plum, sí, pero con el White Chestnut tiene que ver con una repetición acelerada. Ese es el motivo de asociar White Chestnut en esas crisis o estornudos que no se pueden controlar, que a veces aparecen de mañana. O tos irritativa. Una combinación para eliminar mucosidad. Beech por lo alérgico, Crabapple por la mucosidad y el Willow también refuerza la eliminación de líquidos o mucosidad. Esta es otra propiedad que se le reconoce al Willow. En rinitis, tos, asma y alergias puede darse Beech con Crabapple y otra que correspondan de acuerdo al caso. Este es un ejemplo de una crema, pero para dermatitis. La vamos a elegir de acuerdo a las características del síntoma. Por su acción de limpieza Crabapple, si la alergia cutánea es aguda Beech, si la inflamación es aguda Vervain, si es una picazón torturante agregaremos Agrimony, y en eczema podemos elegir entre Agrimony, Gorse, Rescue y Crab. Si el eczema es crónico, pondremos Willow. Si hay erupciones y picazón, Agrimony. Y si hay erupciones cutáneas agudas, alérgicas o infecciosas, Holly con Vervain. Esto uno va eligiendo, puede poner hasta 6 o 7 componentes, y esto está basado en los patrones transpersonales de Brock, ¿no? Ya estamos finalizando. Bueno, les voy a contar brevemente esta investigación y hacemos ya el paréntesis. Esto se las cuento brevemente porque la tienen detallada en el apunte, ¿no? Se hizo una experiencia con ratas en Cuba en una alergia provocada en profeso con una inyección de Dextran, que es una sustancia derivada de la glucosa, en la pata de unas ratas. Se agarraron 30 ratas y se les puso una inyección
ahí está la proporción y toda la historia, diluido en 1 mililitros, etcétera, etcétera, para provocar una reacción alérgica. Y se midió el grosor de la pata para ver cómo se ponía hinchada la otra, ¿no? Y luego se separó las ratas en 5 grupos de 6 ratas cada una, a las cuales se hizo una crema, no se les dio a tomar nada. Una crema, una con Bitch, otra con Verba, otra con Rescue, otra que no tenía nada, que era placebo, y otra con un antihistamínico. Por eso lo voy a pasar rápido a esto, evaluar el modelo. Esto se hizo en la Universidad de Ciencias de Villa Clara en diciembre del 2010. Acá están las ratas, se usaron 30 ratas de una línea Wistar, se mantuvieron en una sala a temperatura controlada, muchos requisitos que manejar en una investigación. Le mantenían un ciclo de luz y oscuridad de 12 horas, se midieron el grosor de la pata, se les inyectó, ahí está el Dextran, el cloruro de sodio, el 0,9, se midió la pata inflamada a partir de la primera hora de la inyección. La crema se les aplicó 1 hora antes de ponerle la inyección en las 2 patas. Entonces, una pata servía para controlar el formato normal de la pata y la otra se medía cuánto se hinchaba, se inflamaba. Se hizo una crema con las flores y el antihistamínico fue la difenhidramina en forma tópica. Se pusieron en 5 cajas en 5 cajas diferentes. El que controla los resultados de la inflamación no sabe qué se está investigando, solo tiene que medir cómo está la inflamación para no influir. Entonces el grupo 1 tuvo Bitch, el grupo 2 tuvo Rescue. Rescue no es la principal flor, y de hecho fue una de las flores que menos respuesta dio, pero van a ver lo que pasó con el Bitch. Bitch y Verbain mostraron propiedades antiinflamatorias con diferencias significativas al placebo. Fueron selectivas. Bitch tuvo un efecto inmediato y mostró actividad sobre la inflamación en la primera hora. Verbain en la tercera hora. O sea, Verbain demora más, pero también es desinflamante. Y el Rescue mostró una actividad, pero que no fue demasiado intensa. Acá está. Miren, en la primera hora un 81,5 disminuyó la inflamación. Es mucho. En la segunda hora se mantuvo, bajó un poquito la acción del Bitch, pero en la tercera hora el Bitch llegó a un 93-51% de disminución de la inflamación. Y el Verbain al final presentó un 73,3, que es menos que el Bitch, pero que igual es bastante significativo. Pero parece que lo favorito para la inflamación es el Bitch. Y acá está el cuadro. La línea de puntos es el Bitch. La primera hora 81,25. En la segunda baja y en la tercera sube 93,51. El antihistamínico 94,55, pero el antihistamínico produce somnolencia, produce otros efectos, ¿no? Pues fíjense el logro. Y el Rescue 33,14. Esto igual está bien, porque la idea no es dar Rescue para una inflamación, pero aún así el Rescue tiene efecto. Y el Verbain 73,32. O sea, esto, para los que les gustan las comprobaciones científicas, esto no es gran cosa. A mí no me sorprende, pero no es lo mismo trabajar con animales que trabajar con personas, donde juega todo el factor psíquico, todo lo emocional. Pero las flores usadas acá, como si fuera una sustancia más de tipo alopático, no fue recetada en función del animal ni de los rasgos del animal, como uno haría con homeopatía veterinaria o con homeopatía floral. Pero las flores son tan importantes que hasta usadas de forma incorrecta dan resultados. Lo importante es eso, para que no terminen diciendo la tontería de siempre que las flores son efecto placebo, y menos con animales. Sí, fue en forma local, no tomaron nada las ratas, no. Bueno, ahora sí vamos a dejar esto para
tengo 80 diapositivas, estoy en la 46, estoy bien. Bueno, vamos a tomar un pequeño intervalo de unos 20 minutos y bueno, tienen la oportunidad de adquirir el nuevo libro de Raúl para que se lo firmen. Gracias, nos vemos en un ratito.